Amigos y hermanos, vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer. Y para ello vamos a volver a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Volvamos a leer desde el primer versículo. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pasamos al versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que nuestro Señor nos bendiga a todos en la consideración de su santa palabra. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, escribe el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 19. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Estamos analizando en este capítulo 1 el Verbo y el Cordero de Dios. En el versículo 4 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que resumimos, el Verbo es vida y luz de los hombres. 7 cosas quisiera que veamos en esta ocasión. Primero, este
hermoso texto. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí tenemos una palabra preciosa que lo vamos a desglosar en 3 pensamientos. Dice en el principio, ahí tenemos su eternidad, la eternidad del Verbo. Dice, era con Dios, ahí tenemos su coigualdad con Dios. Y dice, el Verbo era Dios, ahí tenemos su deidad inherente. ¡Qué maravilla! Nuestro Señor Jesucristo es eterno, es coigual con Dios y es Dios mismo. En segundo lugar, en los versículos 2 y 3, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí tenemos la potestad creativa del Verbo. La potestad creativa del Verbo. Como creador, su potestad es absoluta. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él. Él es autor, Él es la causa y es el objeto de todas las cosas. En los versos 4, 5 y 9 tenemos la iluminación del Verbo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí tenemos otro pensamiento, la iluminación del Verbo. La iluminación del Verbo. Las tinieblas cubrieron el corazón del hombre espiritualmente muerto. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Las tinieblas cubrieron su corazón espiritualmente. Pero Cristo, la vida y la luz que vivifica e ilumina las tinieblas, hizo su obra. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iluminación del Verbo. El Verbo es luz y el pecador que está en tinieblas se acerca a Él y recibe la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En el versículo 14 hemos leído, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí tenemos otro pensamiento, la encarnación del Verbo. Maravilla de maravillas, misterio hay aquí y hay amor, dice la palabra del Señor en la carta que Pablo escribe a Timoteo, la primera epístola, capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vivió entre los hombres y murió por los hombres. El Verbo eterno se encarnó en el hombre Jesús. Dios se manifestó en carne. Y por eso decimos, vivió entre los hombres, murió por los hombres. Por eso dije, aquí hay maravilla de maravillas, misterio de misterios, el amor de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. En el versículo 8 dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí tenemos la revelación del Verbo. Aunque fue hecho carne, no dejó de ser Dios y guardó su lugar en el seno del Padre en su trayecto o trayectoria terrenal. En el versículo 29 escuchamos a Juan Bautista decir: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos nuestro sexto pensamiento. El Verbo es el Cordero de Dios. Desde el madero resplandeció la más estupenda manifestación de Dios. La frase el Verbo de Dios significa la palabra de Dios, porque Dios nos ha hablado por Él. Qué magnífica, decimos, y podemos decir, qué magnífica manifestación del Padre. Dios nos dio el Señor para nosotros. Y por último, en el verso 34, hemos leído: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuestro séptimo pensamiento: el Verbo es el Hijo de Dios. Su coigualdad, su deidad en el verso 1, la deidad del Verbo. Luego vimos la potestad creativa del Verbo. Y seguimos viendo la iluminación del Verbo, la encarnación del Verbo, la revelación del Verbo. Y vimos que el Verbo es el Cordero de Dios. Pero aquí el Verbo es señalado como el Hijo de Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Gracias al Señor nuestro Dios, que se acercó a los miserables pecadores en la persona de su Hijo, el Verbo, señalado, apuntado, con atributos que le pertenecen a Dios, pero viviendo, compartiendo con los hombres, llorando con los hombres, cansándose como todo hombre. Que Dios nos ayude a ser agradecidos con ese Verbo, el Cordero de Dios. Continuaremos con la ayuda del Señor.